De Dios y su misión en tiempos de crisis, con el pastor Noel Bermúdez. Bienvenidos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para. Buenos días, apreciados hermanos de nuestra Asociación Metropolitana. Les saluda el pastor Noel Bermúdez. En este momento estamos de nuevo con este programa para darle inicio y seguimiento a las cosas que están aconteciendo en medio de la historia de nuestra vida en este tiempo. A pesar de las circunstancias y las dificultades que la iglesia siempre ha tenido en medio de la historia, la iglesia siempre ha cumplido su misión. Y yo quisiera hablarte en esta mañana a ti que me estás escuchando allí en la televisión, en la internet, me estás escuchando allí a través de tu teléfono, a través de tu computador. Quisiera invitarte para que juntos, antes de abrir la palabra de Dios, podamos orar y sea Jesucristo a través de su Espíritu Santo quien pueda motivar nuestros corazones para poder cumplir la misión a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos. Señor y eterno Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra una vez más. Permite que en esta mañana sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones. Y a pesar de la crisis, Señor, siempre podamos cumplir la misión como tu iglesia. Quiero orar, Señor, por esa persona que está allí escuchando, para que tú puedas bendecir su vida donde quiera que esté. Quiero orar por ese hermano, quiero orar por ese amigo, por esa amiga que nos está escuchando a través de las redes sociales, para que tu Espíritu Santo motive su corazón y allí pueda compartir esta programación, pueda compartir este gran programa hermoso que será llevado a los corazones de la gente que escuche tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. Abrimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, muy bien. Queremos iniciar con el tercer tema de esta programación, de este programa de nuestra Asociación Metropolitana de Panamá. Y hoy tenemos un tema especial, un tema relacionado con la misión de la iglesia en el pasado. Hoy vamos a hablar de esa iglesia hermosa que formó Jesucristo con 12 hombres que pudieron esparcirse por todas las tierras de Jerusalén, de Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, como lo había encomendado nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ubicar la historia de hoy en el libro de Hechos, capítulo 8, el verso 1 en adelante. Lee conmigo la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 1 en adelante. El título del tema de hoy es: a pesar de la crisis, la iglesia siempre ha cumplido con su misión. Escucha bien, querido hermano, querido amigo, a pesar de la crisis que la iglesia pueda estar enfrentando y haya podido enfrentar en el pasado, Dios siempre ha estado con la iglesia y la iglesia siempre ha cumplido su misión. Por esta razón, quiero leer la palabra de Dios en esta mañana para darle inicio a nuestro tema de hoy. Quiero leer contigo, lee conmigo, busca en tu Biblia, si la tienes allí en tu mano, enciende tu celular y puedes buscarla también en tu celular, en tu tablet o en algún dispositivo que tengas donde puedas tener la palabra de Dios. Leo palabra de Dios. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Y unos hombres, versículo 2, piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, y Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los enviaba a la cárcel. Me llama la atención, número uno, que la iglesia de Dios estaba viviendo una gran persecución en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue muerto. El diácono Esteban murió ese día
en ese año, murió el diácono Esteban, y dándole, por supuesto, históricamente, dándole una oportunidad más grande para que el evangelio se esparciera por todas las tierras. Incluso en ese día, históricamente, se comprueba que pasó el evangelio de Jesucristo, que estaba cerrado nada más para un pueblo, entre comillas, por lo que creía la gente religiosa. Ahora el evangelio pasaba a todo aquel que creyese en Jesucristo. Si eres tú que me estás escuchando allí en tu casa, entonces este mensaje es para ti. ¿Por qué? Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Entonces, si crees que Jesús murió por ti, que el sacrificio de Jesucristo ha valido la pena, entonces debes creer en Jesucristo, debes abrir la palabra de Dios allí donde estás y juntos poder disfrutar o seguir disfrutando de la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, yo quisiera darle un detalle en medio de la historia. La iglesia siempre ha sido atacada. Y oiga bien lo que le voy a decir. El diablo odia a la iglesia de Dios. No se le olvide eso, querido hermano que me estás escuchando allí a través de las redes sociales. No se le olvide, querido amigo, que quizás en algún momento fue de la iglesia, perteneció a un índole religioso, fue a una iglesia que lo decepcionó y ha pensado que es la iglesia, y ha pensado que es el pastor, y ha pensado que es el hermano ese que, por cierto, el diablo utilizó. Pero quiero decirte, querido amigo, que el diablo odia a la iglesia de Dios. Siempre la ha odiado. Y el diablo va a hacer todo lo posible para que la iglesia no cumpla con su misión. Va a buscar las crisis, incluso más espeluznantes de esta tierra, para hacer que la iglesia no cumpla con su misión. Pero yo quiero hablarte a ti, querido anciano que me estás escuchando a través de las redes sociales. Yo quiero hablarte a ti, querido amigo, querido hermano, querida hermana que das estudios bíblicos toda la tarde y quizás estás allí y dice, pastor, ya no puedo salir a los sábados en la tarde como acostumbraba a dar un estudio bíblico. Ha llegado el momento de compartir estos tipos de programas. La Asociación Metropolitana ha hecho provisiones hermosas para que tú, como hermano de la iglesia, puedas estar informado, puedas estar conectado con Dios. Pero tú puedes hacer la diferencia. Eres tú ese hermano, esa hermana que puedes compartir este video con toda la gente que tú conozcas y no darías un estudio bíblico, 3 estudios bíblicos, quizás 10. Darías más de 150, 300 estudios bíblicos, porque pueden estar conectados contigo cuando tú compartas este video. Mucha gente que te conoce y que tú conoces. La iglesia siempre va a cumplir con su misión, pero recordemos que el diablo siempre va a darnos pelea. Incluso el diablo nos ha declarado la guerra. Cuando usted mira la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, usted encuentra que el diablo odia a la iglesia, pero que también le ha declarado la guerra a la iglesia. Y yo quisiera que en medio de la historia tú puedas considerarte como parte de la iglesia de Dios, pero también puedas considerar que el diablo te ha declarado la guerra. El diablo me ha declarado la guerra. Él va a hacer todo lo posible. Nos va a enfermar, nos va a destruir, a derribar nuestra economía, nos va a derribar nuestros sentimientos, va a causar problemas entre la familia, va a causar incluso problemas en la iglesia, va a causar cualquier crisis para que tú, querido hermano, para que tú, mi querido amigo, no cumplas con la misión. ¿Y la misión cuál es? Predicar el evangelio y salvar a otros. Me llama la atención en el número 4, me llama la atención que la guerra siempre ha dejado dolor, la guerra siempre ha dejado tristezas, la guerra incluso, en medio de la guerra incluso hay pérdida de vida. Porque usted quizás se está preguntando allí, dice, pastor, pero yo no pensé o no pienso que Dios sea tan inconsciente en dejar que suframos, en dejar que nos enfermemos, incluso con esta enfermedad, como lo he dicho en los otros temas pasados, esta enfermedad
quizás has sido un instrumento de Dios, no porque Dios se goce en ver cómo tú sufres, sino que es para Dios la única herramienta de hacerte ver para dónde está Él, de hacerte ver al cielo, porque muchas veces miramos para todos lados, pero nunca vemos hacia arriba, hacia el cielo, donde está nuestro Dios. ¿Será que Dios aprueba nuestra conducta? ¿Será que Dios aprueba nuestra manera de ser? ¿Será que Dios aprueba incluso nuestra manera de comportarnos en medio de la sociedad? Por esta razón, querido amigo, recuerda que en medio de la guerra siempre habrá, número 1, pérdidas de vidas. Número 2, heridos. Y número 3, oiga bien lo que le voy a decir, siempre habrá sacrificio de gente inocente. ¿Y qué más ejemplo quisiéramos nosotros con esta frase que acabo de declarar que de nuestro Señor Jesucristo? No merecía morir por nosotros, no merecía morir o experimentar una muerte tan crítica y dolorosa como lo era la muerte de cruz, pero lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, porque Jesucristo nos ama con un amor que no se puede comparar con el amor que nosotros experimentamos como seres humanos. Quisiera decirte, ¿será que has salido herido? ¿Será que en esta crisis en la cual estamos pasando, será que has perdido tu trabajo? ¿Has perdido incluso a tus hijos? Porque hay confirmado en el mundo entero algunas personas que han muerto por lo que es el coronavirus. Y muchas personas quizás están tristes. Algunos hermanos de la iglesia quizás estamos tristes porque vemos a nuestros seres queridos contagiados con este virus mortal, con lo que es el coronavirus. Pero yo quiero volverte a decir, querido amigo, querido hermano que me escuchas, en la guerra habrán dolores, tristezas. Incluso yo quiero decirle lo siguiente, que en la guerra también habrán trampas. El enemigo va a colocar trampas para que cuando tú no te lo imagines, caigas y mueras. Porque lo único que quiere el enemigo de las almas es arrebatarnos la salvación. También me llama la atención en medio de esta historia que en los 3 versículos que leímos, en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, que la iglesia, aparte de ser perseguida, la iglesia empezó a buscar alternativas. ¿Qué hacer en medio de la crisis? ¿Qué hizo la iglesia en ese momento histórico? ¿Qué hizo la iglesia? Dice la historia bíblica que la iglesia se ocultaba, los hermanos, la gente cristiana que seguía a Jesucristo se ocultaba en catacumbas donde se reunían para adorar el nombre de Dios. Incluso había una marca, porque les mencioné que en medio de la guerra también hay trampas, y muchas personas del imperio se hacían pasar por cristianos para matar a los cristianos o para descubrir dónde era que estaban ocultos y así matarlos. Y ellos se ponían un pececito, la marca era como el dibujo de un pececito, no sé si lo han visto en los autos, de más de todo se ven, estos pececitos que significaba ictus. Y por supuesto tenía que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando tú, cuando tú mostrabas esa marca delante de cualquier persona, en este caso que decía ser cristiano, podías identificarte si eras o no cristiano. Entonces yo quisiera en este momento ya con lo que es el final, la parte final de esta historia en la mañana de hoy, yo quisiera preguntarte, ¿será que estás cumpliendo con la misión? ¿Te identificas como ese hombre, como esa mujer, como ese cristiano que predica el evangelio? La misión era predicar el evangelio en medio de la historia. La iglesia era asolada incluso por un hombre que decía ser religioso, Saulo de Tarso. No sé si tú estás asolando tu familia. No sé si estás asolando tu casa. No sé si estás arrastrando a tu familia a la perdición. Pero quiero decirte, querido amigo, que no se trata de filosofía, no se trata de religión, no se trata de acción que sabes más que otro en términos religiosos. Se trata de la salvación tuya, la salvación de tu familia y la salvación de tus seres queridos.
Por esto quiero decirte lo siguiente. La iglesia siempre en tiempos de crisis cumplió su misión. Según Hechos 13, capítulo 13, dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apártenme a Pablo, apártenme a estos hombres que están aquí y envíemelo a tal lugar a predicar el evangelio. La iglesia nunca se ha detenido y la ha dirigido el Espíritu Santo. Número 2, bautizaban. La iglesia de Dios nunca se va a detener en la misión o el cumplimiento de la misión. En esta semana vamos a hablar del bautismo y vamos a explicar cómo es y cómo era el bautismo para que podamos entender lo que estamos hablando. Número 2, la iglesia bautizada. Felipe iba hablando con un etíope y dice la Biblia que este hombre fue y lo bautizó, y en tiempos de crisis. Número 3, la iglesia donaba alimentos, buscaba a la gente necesitada, y les daba alimento, alimentaba a la gente pobre. Y número 4, para finalizar, la iglesia de Dios siempre fue fiel en lo que tenía, fidelidad total con su vida, fidelidad total con su dinero, fidelidad total con todas sus propiedades, fidelidad total a Dios con todo lo que tenían. Incluso hay un caso donde Pedro le dice a Ananías y a Zafira que si, mira, ven acá, ustedes vendieron esta tierra, ¿en cuánto la vendieron? Y algunos quizás conocen la historia, voy a hablar de esta historia también en la semana, y se dan cuenta que el Espíritu Santo dirigía tanto a la iglesia que Ananías pensaba que podía mentirle a Dios y quedó muriendo allí en ese lugar. Por eso yo quisiera finalizar diciéndote lo siguiente: querido hermano, querido amigo, querido televidente, querido radioescucha, yo quisiera decirte lo siguiente: Jesucristo siempre estará dispuesto a dirigir su iglesia, pero la iglesia no debe detenerse, debe cumplir la misión. Voy a invitarte para que juntos podamos orar y de esta manera podamos finalizar con el tema de hoy. Vamos a orar en este momento. Voy a invitarte para que allí en tu casa puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos para orar, para conectarnos con nuestro Dios. Señor y eterno Padre Celestial, en esta mañana queremos orar por cada una de las familias que allí en su casa están escuchando este programa. Señor, sabemos que tu iglesia siempre ha cumplido con la misión. Dios siempre ha estado allí pendiente de su iglesia. Dios siempre ha estado allí en medio de la historia para que la iglesia cumpla su misión. La guerra ha sido declarada para la iglesia de Dios. El enemigo de las almas, a través de las enfermedades, a través de incluso de la pérdida del trabajo, de las deudas que nos lleva a la vida, Señor, incluso de situaciones pecaminosas, el diablo nos ha tratado de robar la misión, que es salvar a otros y salvarnos nosotros. Permite que tu Espíritu Santo pueda en nuestro corazón hablar a otros y hablarnos a nosotros, para que a través de tu palabra podamos siempre predicar tu palabra, predicar con poder y autoridad y cumplir con la misión. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios te bendiga, querido amigo y querido hermano. Que la paz del cielo pueda morar en tu corazón. Nos vemos mañana a la misma hora. Que Dios te bendiga y que puedas refugiarte siempre en Jesucristo. Mañana nos vemos. Dios te bendiga. Hemos presentado su programa La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis. Gracias por acompañarnos. Padre amado, te agradezco por tus planes. Grandes sueños tienes para